Feliz sábado, hermanos. Vamos a comenzar con el repaso de la lección. Vamos a hacer una oración y vamos a escuchar el himno y luego comenzamos con la lección. Señor, te damos gracias una vez más porque nos has permitido ver otro amanecer, porque nos has permitido, Señor, nuevamente el aliento de vida, porque nos cuidas, porque nos proteges. Y te pedimos, Señor, que Este tiempo en el cual vamos a ocupar para poder tener el repaso de la lección, puedas tú guiarnos, instruirnos, que podamos aprender de ti y que, Señor, podamos hacer tu voluntad. Bendice a cada persona que verá esta lección, este repaso, y ayúdanos a seguirte fieles y firmes. Quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo pueda instruirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar el himno. Amén. Bueno, vamos a tener el repaso de la lección. Dice el título, es la lección 6 para el 6 de febrero, ¿verdad? De este año 2021. Dice jugar a ser Dios. Jugar a ser Dios. ¿Qué es jugar a ser Dios? ¿O por qué la lección se titula así, verdad? ¿O qué es lo que Dios nos tiene para enseñar el día de hoy? Jugar a ser Dios muchas de las veces son como, por así decirlo, a las personas que hacen ese tipo de que hay mucho loco hoy en día, por así decirlo, que dice que van a trasplantar la cabeza de un humano a otro, o que van a congelar a alguien y que lo van a resucitar no sé cuántos años más adelante hasta que encuentren la cura para la enfermedad que iba a morir o cosas así, ¿verdad? El ser humano siempre ha buscado, siempre desde que comenzó todo, ¿verdad? Jugar a ser Dios, o sea, como a superar a Dios, por así decirlo, a poder ser independiente de Dios y él ser como un Dios, ¿verdad? Entonces, es lo que el ser humano siempre ha buscado, siempre ha querido y es lo que vamos a ver en esta lección. Dice el versículo, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. En esta parte del sábado nos da uh, una historia, ¿verdad? De un pastor. Dice que un pastor estaba dando una predicación acerca de lo malo o lo terrible que es el orgullo, ¿verdad? Lo que es el orgullo. Dice que entonces después de la predicación se le acercó una persona, una mujer, y que le dijo, pastor, quiero comentarle algo, quiero confesarle algo, ¿verdad?
Dice, porque he pecado entonces mucho tiempo. Y dice que el pastor se acercó y le dijo, ¿qué pasó? Y entonces ella le comenta y le dice, bueno, yo he pecado bastante porque me he sentado, dice, porque hace unos días, dice, me senté en en frente al espejo, dice, y, y estaba admirando mi belleza, dice, o sea, estaba admirando su belleza, dice, y que el pastor le respondió, eso no es un pecado de orgullo, es un pecado de imaginación, o sea, minimizando y separando lo que es el orgullo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que todo comienza en el corazón. O sea, esta mujer que le estaba diciendo eso, dice, yo estaba frente al espejo alabando mi belleza. O sea, cuando nosotros, por así decirlo, muchas de las veces, cuando leemos el Génesis o cuando leemos las profecías de Ezequiel y de Isaías, ¿verdad? Que hablan del querubín protector, y más adelante las vamos a ver, pero la voy a tener que decir ahorita también. Dice que, dice, oh querubín protector, o sea, relucías de hermosura, dice, y tu vestimenta radiante de piedras, entre las piedras preciosas te paseabas, perfecto eras, o sea, eras hermosísimo. Dice, hasta que tu corazón se enalteció. Dice, y entonces dice, fue hallado en ti maldad y Dios te echó de su santo monte. O sea, ¿dónde nació y por cuál una de las razones de las que nació el orgullo de Satanás? Fue por su hermosura. O sea, lo que le estaba diciendo esta mujer a este pastor era correcto. O sea, ella estaba teniendo ese orgullo, esa vanidad, ese horrible pecado, por así decirlo, en el cual surgió en el corazón de Satanás también, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces este pastor le dice, no, eso no es un orgullo no es un pecado de orgullo, es un pecado de imaginación, te lo imaginaste, no, si se lo hubiera imaginado es que la señora estuviera fea, pero la misma señora dijo que estaba bonita y estaba diciendo que se estaba halagando a ella misma. O sea, es por ejemplo que hoy en día le digas a una persona o a cualquier de esos artistillas, ¿verdad? Artistillas que andan por ahí creyéndose los hermosos del mundo y que muchas de las veces las muchachas o las personas de hoy en día los adoran y que, ay, quiero un beso, quiero una foto con fulano, ay, que el actor y el mengano. O sea, imagínense que esa persona dijera, ay, me senté ante el espejo y me estaba mirando cómo soy de guapo o de guapa o hermosa. Y que nosotros dijéramos, no, eso te lo imaginaste. No, no puedes quitar eso. La persona por eso trabaja en ese medio. O sea, es instrumento de Satanás por esa misma razón. Porque tiene podemos decirlo, la atracción física, físicamente es guapo, guapa, y por esa razón está donde está trabajando. No porque está feo, o sea, un feo no lo van a poner ahí, a los feos no los toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, esta mujer, eso es lo que quiero recalcar. Esta mujer estaba diciéndole, pastor, estaba yo admirando mi belleza. O sea, muchas veces alguien que es consciente de su propio físico. Hay personas, sí, feitas, me disculpan, feitas, que tienen la autoestima muy alta y dicen que se ven muy chulas, aunque no lo están. Pero hay personas que sí, o sea, son bellas, por así decirlo, en este caso la mujer, y por eso ellos mismos se halagan y, oh, qué bellas son. Entonces, esta mujer le estaba pasando eso, ¿verdad? Y ella, digamos, lo era. Bueno, vamos más adelante. Recuerden, todo nace en el corazón, ¿verdad? Nosotros, los deseos o nuestro orgullo, nuestro ego nace en el corazón. Dice en la parte del domingo, condenación sobre las naciones. Y hace una pregunta. ¿Por qué las profecías contra las naciones comienzan con Babilonia? Yo daré una respuesta simple, ¿verdad? Para no entrar en tanta explicación de ahí, pero daré una respuesta simple, porque todo comenzó ahí. O sea, todo comenzó ahí. Todo comenzó en Babel,
de donde se deriva la palabra Babilonia. O sea, desde el Génesis todo comenzó en Babel. Entonces dice, ¿por qué las profecías contra las naciones, o sea, contra todas las naciones, comienzan con Babilonia? Porque ahí comenzó más de lleno la rebelión hacia Dios. O sea, el hombre quiso ser Dios. Nimrod, ¿verdad? El hijo de Cus, me parece, que está en Génesis, él fue el que comenzó a reinar, y entonces dijo, hagámonos un hombre, o sea, seamos como Dios. Dice que su intención era ya no depender de Dios, sino ser como Dios. O sea, por eso él dijo, hagamos una pirámide cuya cúspide llegue, o hagamos una torre, perdón, dijeron, una torre cuya cúspide llegue al cielo. O sea, para demostrarle a Dios que eran igual a Él, que no solamente Dios podía hacer grandes cosas, o no solamente Dios tenía el poder para hacer grandes cosas, sino que ellos también lo tenían. Pero recuerden, no pierdan de vista algo, atrás de ellos estaba Satanás. Todo el tiempo ha estado Satanás detrás de personajes que muchas veces buscan controlar al mundo o buscan hacer el mal al mundo. Siempre está Satanás atrás de ellos. Así como Dios está atrás de sus instrumentos, Satanás también está atrás de ellos, ¿verdad? Esto es una batalla entre el bien y el mal. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué las profecías contra las naciones comienzan con Babilonia? Porque hoy en día el mundo entero está enredado con Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Es confusión, ¿verdad? Significa confusión. Hoy todo el mundo está confundido. Muchas veces se preguntan a qué Dios adoraré, o cuál es la religión correcta, o no sé a qué iglesia ir por tantas miles de iglesias que hay. El ser humano vive en una confusión constante, la confusión de saber quién tiene la verdad o dónde pueden encontrar al verdadero Dios. Pero el ser humano tiene esa confusión por el simple hecho de no estudiar la palabra de Dios. Si tú estudiaras la palabra de Dios, saldrías de esa confusión. Yo he escuchado testimonios donde muchas personas, ¿verdad?, de diferentes religiones, muchas veces dicen, me puse a estudiar pidiéndole a Dios sabiduría, estudiando la Biblia, y Él mismo me mostró, me dio señales donde yo tenía que ir a adorarlo, o a qué iglesia yo podía comenzar a buscarlo, o que en esa iglesia podía quedarme. Entonces, solamente estudiando la palabra de Dios nosotros salemos de esa gran confusión. Babilonia significa confusión. Y de los mensajes de los tres ángeles nos recordamos nosotros que dice, salid de ella, pueblo mío. O sea, salid de la confusión, salid de Babilonia, salid de esas personas que se creen dioses en la tierra, aléjense de ellos porque viene una destrucción. Es el mensaje de los tres ángeles. Y este es el mensaje que podemos encontrar desde la Biblia hasta el Apocalipsis. Dice, ¿por qué es la última gran ciudad Babilonia? Bueno, se menciona como la última gran ciudad porque era, le repito, era una de las fundaciones que hizo Nimrod. Entonces fue el primer poderoso sobre la tierra. Dice que el caldeo Nabopolassar, dice, restauró la gloria de Babilonia. Al ascender como rey de Babilonia, inició la dinastía neobabilónica y participó junto con Media de la derrota de Asiria. Su hijo Nabucodonosor II fue el rey que conquistó y exilió a Judá. Dicen que porque al principio Asiria era el que gobernaba, el que dirigía. Simplemente Asiria era uno de los brazos de Babilonia, o sea, o de Babel, como ustedes pueden leer, y les voy a demostrar por qué. Simplemente era como uno de los brazos, o sea, es como en una iglesia o en una familia, ¿verdad? Que hay, por ejemplo, yo tengo familia, por así decirlo. Hoy en día está la familia
como, bueno, la mía, Olea Gómez, está la familia de mi hermano, Olea Arce, está la familia de mi hermana, Diego Olea, cosas así. Somos familia, estamos unidos por un padre, ¿verdad? Las hermanas y los hermanos. Estamos unidos por un padre. Simplemente ahorita está gobernando, por así decirlo, una de esas familias. Pero al final de cuentas es la misma familia, del mismo padre. O sea, es Nimrod. O sea, Nimrod, el enemigo de Dios, Satanás, a través de Nimrod lo estaba utilizando para ser enemigo de Dios. Y de ahí nacieron esas familias, de ahí viene Asiria también. Entonces, Asiria estaba gobernando, daba igual que gobernaba Asiria a que gobernara Babilonia. Los dos eran enemigos de Dios. Entonces, mire, y aquí se los voy a leer para que vean que no lo estoy inventando. Dice en Génesis 10, en los versículos 8 al 11, dice, Cus fue padre de Nimrod, el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador ante el Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Señor. Los primeros centros de su reino fueron Babel, ya de donde se deriva Babilonia, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria, ¿ya ven? Y edificó a Nínive, Rehoboth y Cala, y entre Nínive y Cala la gran ciudad de Resén. Ahí está, o sea, Asiria. Todo él lo edificó, Nimrod edificó todo, fue el dueño de todo. Entonces, las ciudades, claro, había tiempo que una ciudad era más que la otra ciudad era más que la otra. Y en el tiempo antes de Babilonia, Asiria era el que gobernaba, o sea, el enemigo de Dios, porque era el más fuerte, el que más dominaba y el que tenía a sus hermanos dominados. Entonces, Babilonia también. Después se levanta el rey Nabopolassar, dice, y entonces vuelve a restaurar a Babilonia ahora a primer lugar. O sea, entre ellos eran hermanos, de todos modos viene lo mismo. Son los mismos enemigos de Dios, son los mismos, hasta entre ellos mismos se peleaban, pero eran los mismos, tenían un solo propósito, destruir al pueblo de Dios. Dice, ¿cómo terminó finalmente la caída de Babilonia? Nosotros sabemos que terminó con la entrada de los medos y los persas, ¿verdad? Con los medos y los persas cuando ellos entraron y derrotaron a Belsasar, que estaba en ese tiempo, ¿verdad? Después de los medos y los persas vinieron los griegos, Grecia, Alejandro Magno, ¿verdad? Dice, después Dios había dicho que la ciudad iba a ser habitación de animales, de aves, de hienas, de coyotes, de todo, ¿verdad? Que nunca iba a ser poblada nuevamente. Recuerden, todo comienza a degradarse. Muchas veces no creemos en Dios porque dicen, Dios dijo que se iba a destruir. ¿Y cómo? Duró muchos años en estar activa y todo. Claro que duró, pero cuando Dios le dijo, serás destruida y va a comenzar tu destrucción desde aquí, desde ahí comienza la degradación. Se dice que hoy en día, después de que pasaron esos reinos y también habitaron por tiempo en la ciudad de Babilonia, Babilonia fue perdiendo poderío, fue bajando, hasta que ellos dijeron, no, como que aquí no, ya no es la ciudad que era antes, ahora es Nínive o ahora es otra, ¿verdad? Susa, ¿verdad? Que usted se da cuenta que creo que sí, los medos y los persas, en lugar de Babilonia pusieron a Susa como capital del reino, ¿verdad? Bueno, nos vamos dando cuenta ahí la degradación de la ciudad. Y después, en este tiempo, cuenta la historia que no hay habitantes en esa ciudad. O sea, eso ya no es ciudad, solamente quedaron los recuerdos de que ahí existió una gran ciudad. O sea, lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios quiere hacer, lo hace. Y no hay nadie que pueda impedirlo. Dice, caída del rey encumbrado. Ahí también entra lo de Satanás, ¿verdad? Dice, en respuesta a la caída de Babilonia, que libera al pueblo de Dios, dice, pronuncia una ironía figurada, o sea, el rey de Babilonia. Esta es potética y dice,
Esta es simplemente la forma dramática del Señor de decir al rey altivo que será humillado como otros orgullosos monarcas antes que él. No es un comentario sobre el estado de los muertos. Dice, ¿cómo podría Isaías 14, 12 al 14 aplicarse a un rey de Babilonia? Lo que estaba hablando Isaías, lo que estaba diciendo Isaías 14, 12 al 14, es acerca de un rey. Dice que estaba diciendo la profecía de un rey, pero nos damos cuenta que esas palabras llevan doble significado. Y bueno, o más peso el significado es a Satanás, porque no conocemos a un rey que estuvo entre el jardín del Edén o cosas así. O sea, más que Satanás, ¿verdad? Pero ¿por qué se le aplica a un rey? Porque recuerden, y lo que hemos estado viendo, detrás de los reyes enemigos de Dios estaba Satanás, y detrás del pueblo de Dios estaba Dios. Entonces, dice el 12, ¿cómo caíste del cielo? Ya ahí ya tenemos una palabrita que ya no cuadra con alguien terrenal. O sea, nadie de la tierra ni un ser humano estaba habitando el cielo en ese tiempo, ¿verdad? De Babilonia. Y dice, oh lucero, ya ahí hay otra pista que nos indica que no es acerca de un hombre. Dice, oh lucero, hijo del alba, fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. O sea, si nos damos cuenta, ningún rey pudo controlar todo el mundo completo. Controlaban grandes reinos, pero no todo el mundo. No fue así como Satanás. Satanás sí metió su pecado en todo el mundo. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la reunión al lado norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El mismo deseo que tenía Satanás o que tiene Satanás, se lo puso a Nimrod, se lo puso a Nabucodonosor, se lo puso se lo puso a todo y se los ha seguido poniendo a todo ser humano sobre esta tierra, ¿verdad? Que quieren ser como Dios. O sea, quieren cambiar, por así decirlo, lo natural que Dios hizo por lo que ellos pueden crear. Yo hoy en día le digo a veces a las personas, ¿sabes que cuando nosotros traemos, por ejemplo, las razas de los perros, ¿verdad? Hoy en día muchos tienen perros o se tienen perros en los hogares, perros que Dios no creó. O sea que el ser humano se da ¿cómo le diré? La falta de respeto contra Dios de crear razas de perros que Dios no creó. O sea, muchas veces tú vas y dices, está raro tu perro. ¿Qué clase de perro es ese? No, que es un perro cruza de no sé qué con no sé qué, pero que salió con genes de no sé qué. O sea, y ahí anda y ya bien con, ay, mi perrito, y que lo amo. O sea, son creación del hombre, no de Dios. Entonces el hombre siempre ha buscado hacer cosas que él se sienta que es creador también. El hombre nunca va a ser creador. El hombre va a ser simplemente un usurpador o un falsificador, ¿verdad? Así como es su dueño, Satanás. Un usurpador y un falsificador. O sea, cuando eres creador es cuando creas algo de la nada. Dios creó las cosas de la nada, no de lo que ya había. Solamente el ser humano es ¿cómo poder decir la palabra? Alguien que corrompe, o sea, se dedica a corromper la naturaleza o lo que creó Dios, ¿verdad? Injertan árboles, cruzan perros, es como yo les digo, la mula, o como le llaman, ¿verdad? El macho, ¿verdad? La mula o el macho, eso no es creación de Dios, eso es creación del ser humano, es la unión entre un burro y una yegua o un caballo y una burra, o sea, sale la mula, pero eso no es creación de Dios, es creación del ser humano, que siempre ha buscado ser igual a Dios y siempre ha buscado mejorar según él lo que Dios ya estableció. Es como hoy en día, ¿verdad? Las personas
que están obsesionadas en que, como lo que vimos de la historia de la belleza. Muchas personas están obsesionadas que hay que mi nariz, que me salió mi nariz eh, boluda. O sea, Dios le dio la nariz boluda. No, pues ahí va el cirujano, porque cree que el cirujano es Dios, y ya el cirujano le hace una operación y ya dice que le hizo la nariz puntiaguda. Y ahora la mujer está bien contenta porque según está puntiaguda. No que la mujer, no que no me dio pechos, no me dio pechos. Están muy chicos mis senos. No, pues ya iba al cirujano Dios a que el Dios cirujano le ponga milagrosamente pechos porque la mujer no tiene pechos. Entonces, o también sentadera, ¿verdad? No, la mujer no tiene sentadera, está plana de atrás. No, Dios la hizo plana, él sabe por qué. Pero no, la mujer ya no depende de Dios porque lo natural no va con ella y ya va al cirujano a alabar, como muchos, esa es la palabra, alabar el físico, ¿verdad? Cuando en la palabra de Dios, y va al Dios cirujano y al cirujano le pone las sentaderas que ella quiere, chicas, medianas, grandes, extra grandes, lo que quiera, porque el cirujano para ella es su Dios. Entonces, toda persona, yo quiero decirle eso directamente, ¿verdad? Tal vez no lo sabías o tal vez tú cometiste las cosas sin saberlo, pero cuando tú vas a un doctor, quiero especificar eso, cuando tú vas a un doctor para hacerte algo en el cuerpo que no es necesario porque Dios te hizo así perfecto, o sea, hay excepciones y ahorita las voy a decir. Voy a tomar este paréntesis porque siempre el hombre busca ser Dios y muchos de las personas siguen al hombre que se ha proclamado como Dios para adorarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo adoran? Haciendo eso y yendo a buscar de él una respuesta que el mismo Dios no les dio porque así es como los hizo. Entonces, uh, cuando tú vas a estas personas o vas a hacerte esas cosas que son operaciones, eh, no sé si se le llaman facial, no sé cómo se le llaman, pero son operaciones, ¿verdad? Para mejorar. Tú le estás rindiendo un culto a tu cuerpo. Recuerda esta persona de la historia. Ella misma dice que cuando se sentó al espejo, ella dijo, wow, qué hermosa soy. Me imagino diciéndole, qué perfecta nariz, qué ojos me dio Dios, wow, qué... O sea, pero al menos ella estaba adorando tal vez lo natural que tenía ella, pero no lo que ella se hizo. Y muchas de las veces las personas presumen lo que su Dios hombre les dio cuando Dios mismo los aborrece por haber hecho eso. Cambiaron a Dios por un Dios terrenal hombre para poder mejorar lo que Dios había dicho. O sea, cuando tú vas a hacer eso, es decirle a Dios, Dios, tú no sirves, tú no haces nada perfecto, así es que yo voy al Dios hombre, que ellos sí hacen las cosas perfectas. Y esas personas no son dignas de confianza, porque si rechazaron a Dios para ir a adorar a un Dios hombre, no son dignas de confianza, y me atrevo a decirlo, que ni de respeto, porque si están dispuestos a venderse por algo pasajero, estarán dispuestos a venderte también a ti, querido hermano, por nada, o sea, por nada. La misma Biblia dice en su palabra, ¿podrá el leopardo quitarse sus manchas, o sea, sus manchas? Y dice, ¿podrá el enano, dice, añadir un codo a su estatura? ¿O podrá el etíope cambiar el color de su piel? Dice, imposible. Imposible. O sea, no se enfoquen en eso, dice Dios. Así los hice, así los quiero. Pero no, el ser humano, ahí va el etíope, ¿verdad? Voy a poner ejemplo al Michael Jackson. Ahí va el etíope, Dios lo hizo negro. No, él quería ser güero. Ahí está con los dioses hombres para que lo hicieran güero. Aunque las manos le blanquearon y nomás la cara, pero él se la creyó que fue güero. O sea, fue en contra de lo natural. Ahí van hoy en día, por eso les digo, Dios les hizo así.
¿Por qué les dio pechos pequeños o sentaderas pequeñas? No sé. ¿Por qué a una les dio pechos grandes, sentaderas de grandes? No sé. Pero así les hizo Dios perfectos a cualquiera. ¿Por qué a mí me hizo flaco y no me hizo gordo? ¿O por qué me hizo de una estatura normal? ¿O por qué no me hizo gigante como los que estaban allá en el tiempo del diluvio? No sé, pero yo estoy agradecido con Dios. Porque Dios me hizo perfecto. A la manera en la que vivimos aquí me hizo perfecto. Yo no voy a ir a perder 3 horas al gimnasio para convertirme en físico-culturista. Prefiero estudiar la Biblia, alimentar mejor mis fuerzas espirituales que las físicas, porque lo físico eso es pasajero, se lo van a tragar los gusanos, ¿verdad? Esta es la misma razón, por eso el ser humano adora ahora a hombres. Ahora se dedica a adorar a hombres que a Dios y van en contra de Dios. Y personas que están, por ejemplo, dentro de la iglesia tienen estos pensamientos o han practicado esas porquerías, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Les digo, los que no sabían o no saben, esos son los que se les enseña. Pero a los que ya están dentro y saben, eso es a los que se les reprende, porque ya se les habla directo. Ellos ya no son inocentes, son conocedores. Entonces, si tú, querido hermano o hermana, tienes esas prácticas o esos pensamientos, estás totalmente errada. Te vas en contra de la naturaleza que Dios te dio y vas detrás de dioses, hombres dioses que se proclaman dioses, para que te den a ti lo que Dios te negó. O sea, si Dios te hizo así, es porque así te quiere, así te ama y así te quiere tener. No es porque él fue injusto, ¿verdad? Él fue injusto, no es así. Entonces, es como estas personas. Dios decía, yo soy sobre ustedes, yo soy el único que puede crear, puede hacer, y el hombre decía, no, yo también puedo crear. Comenzaron las cruzas, la amalgamación, comenzaron todo para rebelarse contra Dios. Todo lo que estamos viviendo es una rebelión en contra de Dios. Satanás con su gente y Dios con su gente. Los que obedecen a Dios y aceptan lo que Dios diga, y los que obedecen a Satanás y están en contra de Dios. Bueno, y ya por terminar el paréntesis que había abierto, ¿verdad? Una persona que busca eso, la adoración al cuerpo, o que se hace cirugías plásticas para el cuerpo, no es ni digna de confianza ni digna de respeto. Por mi persona, no sé por los demás, pero por mi persona. Es el peor ejemplo que puede existir dentro de una iglesia y es una abominación dentro de la iglesia. Así se los digo directamente, porque se fue en contra de Dios y se fue a buscar respuesta de los hombres. Es como cuando el pueblo de Israel dejaba a Dios y se iba a buscar respuesta de los adivinos, de los mediums, de los brujos, y Dios les decía, abominación han hecho, porque era yo, soy yo la respuesta. Por eso el Señor se llama yo soy el que soy. O sea, yo, Dios dice, para a mí vengan a preguntarme, a mí vengan a consultarme, a mí vengan a pedirme. No vayan a pedirle a los brujos, no vayan a pedirle a los cirujanos, no vayan a pedirle a nadie, a mí. Y yo les daré una respuesta. ¿Por qué los dice así? ¿Por qué los tengo así? ¿Y por qué? Y así los amo. Pero no, el ser humano se va tras eso. Entonces, te repito, para mí, no sé para los demás. Y esto no me importa si las personas se ofenden, ¿verdad? Los que saben, los que no saben, van a aprender. No me importa si los que saben se ofenden. Cuando tú tienes esos pensamientos o has practicado esas cirugías plásticas, en mi persona, no eres digno de confianza o digna de confianza y eres una abominación que está constantemente poniendo mal ejemplo delante del pueblo de Dios. Dice puerta del cielo. Estos hombres dice que en Babel querían hacer una torre que llegara al cielo. O sea, ellos querían acceder al cielo por su propia cuenta. Jacob soñó una puerta del cielo, pero una escalera que venía del cielo, que era una puerta que se abrió, pero era al revés. La puerta se abrió en el cielo y bajó la escalera a la tierra. Y estos hombres no, querían hacer la escalera, por así decirlo, de la tierra que llegara al cielo. O sea, el ser humano debe depender de Dios, no de sí mismo.
estas personas, Nimrod y su pandilla, ¿verdad? Y su pandilla, querían ser como Dios, no querían depender de Dios. O sea, ahí vemos claramente, por así decirlo, los dos tipos de adoración, los dos tipos de adoraciones. Aquellos que dependen de Dios para obtener la victoria y aquellos que dependen de los hombres o de sí mismos y así quieren obtener la victoria. Les voy a poner un ejemplo bien claro, bien claro. Es, por así decirlo, este ejemplo será claro. Que no lo entienda definitivamente no sé qué ejemplo poner. Es, por ejemplo, yo leo la palabra de Dios y en la palabra de Dios me dice, por ejemplo, los 10 mandamientos y están vigentes, ¿verdad? Que yo encuentro y dice los 10 mandamientos están vigentes. Ahora yo digo, yo quiero, Señor, servirte y guardar tu santa ley, tus 10 mandamientos. Quiero adorarte hacer tu voluntad y no la mía. Dame las fuerzas, dame tu Santo Espíritu, guía mi vida, toma mis pensamientos y mi corazón y haz lo tuyo y llévame a la victoria. Pero hoy en día hay otras, la clase de los adoradores que les dice, ahí están los 10 mandamientos, ¿están vigentes o no? No, ya no están vigentes los 10 mandamientos, lamentablemente. Ahora el hombre, bueno, puede hacer estas cosas, estas otras cosas y eso. Y entonces la persona tiene que tomar una decisión, o hacer caso al hombre o hacerle caso a Dios. Si le hace caso al hombre, esta persona va a querer tener la salvación a través de hombres, no pues que el pastor me dijo, no pues que el líder me dijo, no pues que el jefe de conferencia me dijo, no pues no es lo que diga. A mí me interesa nada lo que diga un pastor, un presidente, un no sé qué, como ya tantos títulos que se ponen, no sé, me interesa nada lo que digan ellos. A mí me interesa lo que diga Dios en su palabra. Eso es lo que me interesa. Si Dios me dice, soy el Dios de lo imposible, es el Dios de lo imposible y punto. No, pero mira, la Biblia dice que, bueno, es una expresión que Dios hizo, pero hay cosas que Dios no puede hacer. No. Dios me dijo en la Biblia que es Dios de lo imposible. Para mí es Dios de lo imposible y Él todo es posible. Aunque el presidente no sé de quién, de qué conferencias o el Sanedrín, no sé de qué, venga y me diga, Dios quiso decir, no, a mí Dios aquí en su palabra me dice que es Dios de lo imposible y punto. Yo le hago caso a Dios, no al hombre. O sea, mi salvación depende de Dios, no de ningún ser humano. Este es el punto clave. Aquí las personas querían que la salvación de los pueblos dependiera de ellos, no de Dios. Jacob se le da ese sueño donde la salvación depende de Dios, no de las personas. El ser humano tiene que entrar por el camino que Dios le hace, no por el que el ser humano le hace. Muchas veces las personas quieren ir al cielo por caminos que los pastores les hacen. Le van quitando piedritas, otras piedritas le dicen, esa está bien que se quede, no, que tengo el vicio de tal cosa. Soy bien fiestera, está bien, sigue por aquí, sigue, según ellos los van guiando. No, cuando Dios te guía, Dios quita todo delante de ti. No va dejando piedritas en el camino donde están tus tropezaditas y, está bien, no, limpia todo. Las dos adoraciones. La invitación es, no dependas de un hombre, depende de Dios. Solo Dios puede darte la victoria. El hombre no, el hombre va a fallar. Yo siempre les he dicho, tomen el ejemplo de Waggoner y Jones. Tomen ese ejemplo. Ellos predicaron un mensaje tan hermoso en la justificación por la fe. Ellos mismos decían, no dependas del hombre, depende de Dios. Ellos mismos también decían, solamente en Dios hay salvación. Y ellos mismos lo predicaron. ¿Y qué pasó? Se perdieron. Entonces, muchos de los hermanos que fijaron su mirada en Jones y en Waggoner también se perdieron, pero se fueron con ellos. Cuando ellos renunciaron a la iglesia,
y se salieron y formaron sus propias, podemos decirlo, grupos. Muchos de los hermanos se fueron también con ellos. ¿Por qué? Porque el ser humano mira al hombre, no mira a Dios. Deja de mirar al hombre. Deja de poner tu confianza en un ser humano. Pon tu confianza en Dios. Las personas de ese tiempo pusieron su confianza en Nimrod y su pandilla, que iban a hacer su torre y que ellos mismos los iban a llevar derechito al cielo. Ahí iban a abrir un hueco para entrar al cielo. No, deja de creer en el hombre, cree en Dios. A estos se perdieron. Muchos hombres se van a perder también, no importa qué tan buenos sean. Yo siempre les he puesto de ejemplo, no porque tenga algo contra ellos, pero porque son la máxima muy reconocidos en la iglesia. Les he puesto de ejemplo a Ted Wilson, les he puesto de ejemplo a Bullón, porque ¿quién no conoce a Bullón? Y siempre les digo, yo no pongo mi mirada en Bullón, porque Bullón también se puede perder. Tú puedes, ay hermano, es tan santo. No, es santo ante los ojos de las personas, pero solo Dios conoce su corazón. O sea, la misma sierva del Señor dice, muchos de los hombres que tuvieron gran luz, la entendieron, caminaron enseñándola, pero no la vivieron. Dice, no van a recibir el sello de Dios, se van a perder. O sea, yo puedo ver a Ted Wilson, la máxima autoridad de la iglesia. También se puede perder. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque Elí se perdió. Y Elí era la máxima autoridad en Israel, sumo sacerdote, y se perdió. O sea, tú te das cuenta, un hombre no es infalible, un hombre no es invencible. Infalible solo es Dios, invencible solo es Dios. Entonces mi confianza no debe de estar en el hombre, mi confianza debe de estar en Dios. Estas personas le depositaron su confianza a Nimrod y su pandilla, pero Dios a través del sueño le dijo a Jacob, tu confianza no debe estar en el hombre, tu confianza debe estar en mí, en el cielo, en Dios. Por eso Jacob dijo, esto no es, dice, más que puerta del cielo. O sea, Betel, puerta del cielo que lleva hacia Dios. Solamente el hombre mirando arriba puede ir a Dios. No mirando aquí, derecho. No, derecho aquí no. No mires derecho al mundo, porque derecho aquí te vas a quedar. Mira ahí arriba, alza tu mirada arriba en las alturas. Ahí está Dios. Dice, triunfo final de Sión. ¿Cuál es el triunfo? Dice, ¿por qué la descripción que hace Isaías de la desolación de la tierra, dice, se asemeja a la descripción que hace Juan de los acontecimientos relacionados con los 1000 años posteriores de la segunda venida de Cristo? Porque lo que pasó a nivel pequeño va a pasar a nivel mundial. Lo que pasó en un territorio específico, en una ciudad de ejemplo, va a pasar ahora a nivel mundial. Esa fue la ciudad Babilonia, que significa confusión. Ahora esa ciudad se extendió en todo el mundo espiritualmente y hay confusión en el mundo. Así que si la Babilonia literal, que sembró confusión y era enemigo de Dios, sufrió esa desolación, la Babilonia mundial, que ahora son enemigos de Dios y de su palabra y de su santa ley, sufrirán esa desolación. Satanás y su gente van a sufrir esa desolación. Así como en términos pequeños lo sufrirán en términos mundiales. Por esa razón, el triunfo de Sión dice, ¿realmente Dios destruye a los impíos? Sí, los va a destruir, realmente. No va a ser simbólicamente, no, los va a destruir, literalmente los va a destruir. Así es que el pueblo de Dios se tiene que preparar. El pueblo de Dios tiene que tener una preparación para cuando vengan las verdaderas pruebas de dificultad. Bueno, repetimos solamente el título, jugar a ser Dios. No tomemos el lugar de Dios. No vayamos a los hombres ni los veamos como dioses. Solamente temamos a Dios, veamos a Dios y sirvamos a Dios. Que nuestro propósito no sea agradar a la persona, al pastor, al presidente. No, ese que no sea nuestro propósito jamás en la vida. Que nuestro propósito en la vida sea agradar a Dios, servir a Dios y obedecerlo solo a Él. Como dice la sierva del Señor, que un así dice Jehová no sea jamás
puesto bajo las órdenes de un así dice la iglesia o un así dice el gobierno. Les mandé así. Que un así dice Jehová esté por encima de todo. Que no, que así dice la iglesia. No me importa lo que así dice la iglesia. Así dice Jehová. Y eso pesa más que cualquier así dice la iglesia o así dice el gobierno. No que ahora obedecemos al gobierno de todo esto que está pasando porque así dice el gobierno. No, así dice Jehová. Ni plaga tocará tus puertas. Todos los que confíen en el nombre del Señor. Todo dice el que habite bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, así dice Jehová. No, pero el gobierno dice que me importa nada lo que diga el gobierno. Así dice Jehová. No, pero que si no obedeces estás en contra de la iglesia porque la junta de la iglesia o nosotros los pastores tenemos una junta y dijimos que esto se va a hacer así. Me importa nada lo que diga un así dice la iglesia. Dice la sierva del Señor que solamente es así dice Jehová. Si no es así, no nos interesa o no me interesa en lo personal. Así dice Jehová, me someto a la voluntad de Dios. Así dice la iglesia, no. Así dice el gobierno, tampoco me someto. Es así dice Jehová. Si me lo muestran con la Biblia, así dice Jehová, así me someto. Pero si están con así creemos, no me interesa su creencia. Me interesa lo que Dios dice. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Esta lección estuvo muy buena, muy interesante. Hay mucho que hablar, mucho que aprender. Yo me tardaría yo aquí todo el día, yo creo, hablando, porque hay muchísimo. Lastimosamente, pues lo hacemos así porque así dice la iglesia que se debe de hacer, ¿verdad? Que ya se toma un horario, se dan tantos minutos y según es así las normas de la iglesia. Pero recuerden, así dice Jehová. Podemos siempre tener comunión con Dios, recordemos, es un repaso, y hay que estudiar, hay que saber pedirle a Dios y hay que saber diferenciar entre cuando servimos a Dios y cuando servimos a Satanás. Que el Señor los bendiga, feliz santo sábado, nos vemos hoy en el grupo pequeño de Cícero, donde estamos haciendo los programas, porque así dice Jehová, y ahí nosotros somos libres, convivimos, compartimos, y platicamos y nos fortalecemos espiritualmente y no tenemos reglas de nada, ¿verdad? Solamente de Dios. Están invitados todo el que quiera ir en el grupo de Cícero. Que el Señor los bendiga.